Buenas tardes, distinguido público, tanto estudiantes y profesores que asisten a mis charlas y conferencias, tanto de manera presencial como a distancia. En esta oportunidad vamos a exponerle todo lo relativo a los objetivos de la investigación científica. Para los que no me conocen, soy Evaristo Méndez Quintero, doctor en Ciencias de la Educación y sociólogo, experto en metodología de la investigación social y epistemología aplicada. Y en el campo de la educación soy experto en gerencia educativa. Bueno, comencemos. La ciencia la podemos entender de dos maneras: como proceso de producción de conocimiento o simplemente investigación científica, y como producto, compuesta por teorías, modelos o paradigmas. Y tanto en el proceso como en el producto van a estar presentes los objetivos de la investigación y los objetivos con respecto al producto de la investigación. ¿Qué tenemos con respecto al proceso de investigación? Nosotros tenemos que aplicar uno o varios métodos, entendiendo en este caso como la estrategia general de investigación. A nivel de las universidades, tenemos el caso que admiten un procedimiento de investigación que va del planteamiento del problema, marco teórico, marco metodológico, análisis de resultados y conclusiones y recomendaciones. En cada uno de esos pasos se van aplicando los objetivos de la investigación. Y con respecto al producto, las tesis, las teorías, deben tener una estructura. La tesis central, que no es más que la explicación del problema, o también la predicción, se pueden conjugar las dos. Y debe tener inmediatamente la estructura de sustentación, tanto teórica como empírica, y la estructura epistemológica, relativo a los principios de la ciencia, que vas a utilizar para hacer tu investigación. Ahora bien, vamos a definir lo que es un objetivo y su diferencia con respecto a lo que son los propósitos. Se entiende por objetivos todas aquellas metas debidamente estructuradas que se pueden alcanzar de manera clara, precisa, concreta, reconocible y son susceptibles de evaluación. Ejemplo, explicar la relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico. Aquí la palabra explicar tiene que ver con el objetivo del producto de la investigación. Y tiene su estructura, de modo tal que cuando se presente una explicación, yo puedo ver el recorrido o la estructura que tiene o debe tener esa explicación para calificarla precisamente como tal, es decir, como explicación. Por el contrario, se entiende por propósitos todas aquellas intenciones generales que busca alcanzar el científico al realizar una investigación, pero tienen el problema de que son muy amplias e indeterminadas. Ejemplo, tengo aquí esta proposición que dice conocer el bajo rendimiento académico. Pero este ejemplo, esa intención de conocer, es muy amplia. Puede abarcar mucho o puede abarcar poco. No la puedes evaluar desde ese punto de vista. De modo tal que en la investigación tenemos que procurar trabajar con objetivos. Vamos a establecer aquí unas diferencias que son muy importantes porque son desde qué punto de vista vas a mirar
cómo vas a hacer una investigación. Tenemos en primer lugar que los objetivos corresponden a la lógica de la investigación científica, mientras que las competencias investigativas corresponden al saber hacer del investigador y son todas aquellas operaciones cognitivas, lógicas, manuales y o relacionales que debe realizar el investigador para alcanzar los objetivos de la investigación. Y por otro lado, los métodos del pensamiento corresponden a las formas de pensar racional. ¿Cómo se le vaya mirando? Nosotros vamos a hacer énfasis en la lógica de la investigación, pero otros textos más de carácter psicológico te van a hablar de las competencias y el otro como métodos del pensamiento. Más o menos aluden a lo mismo, pero como les digo, voy a dedicarme al ángulo de objetivos de la investigación, porque eso es lo que se termina evaluando. Vamos a estudiar en esta primera parte los objetivos referidos a la ciencia como producto. Y en ese sentido nosotros tenemos los objetivos de describir, explicar, interpretar, pronosticar, planificar, que en conjunto forman la predicción, y organizar e intervenir la realidad. Muy bien. ¿Qué es explicar? Explicar es exponer la relación entre el problema y su contexto, donde se ha originado o establecido dicho problema. La explicación expone de dónde viene el problema, cómo se ha estructurado, cuáles son las determinaciones externas e internas que generan su aparición y cómo impacta ese problema en el contexto donde se originó. Modalidades de explicación. Hay dos bloques, pues, relativos a las modalidades de explicación. Tenemos en primer lugar la explicación fenoménica causal. En segundo lugar, la explicación sistémica o estructurales, que abarcan las estructuras sociales o culturales, o mentales, o biológicas, o genéticas, o una combinación de ellas. Luego están las explicaciones de carácter histórico. La explicación causal, la explicación estructural, se destacan las determinaciones por las cuales pasa el ser humano. Los problemas del ser humano se generan en esos contextos. Y así está la sociología, la antropología clásica, la politología, la pedagogía, la comunicación y otras ciencias, la economía. Y por otro lado, tenemos las explicaciones que son relacionales, comunicacionales o vivenciales. Acá se complementan con explicaciones psicocomportamentales. En este bloque hay un énfasis o se destacan al ser humano como constructor de su propia historia. Ahora bien, en el bloque estructural está vinculada a lo que se llama investigación cuantitativa, aunque yo señalo que este es un término muy limitante, pero bueno, así está un movimiento pues que lo señala de esta manera. Luego tenemos que el segundo bloque, aquí a mi derecha, están vinculadas con la investigación cualitativa. Pero también hay una combinación. Hay investigaciones estructurales
y vivenciales, porque el investigador admite la complejidad del problema y entonces, en vez de generar una explicación parcial, desea tener una explicación integral del problema en estudio. Tipos de explicación. A mi modo de ver, por experiencia, hay 3 tipos de explicación. La explicación tipo 1, donde se establece el porqué, la razón, las causas o los motivos por los cuales se generó el problema. También es buscar el significado de un fenómeno a nivel de los individuos o de la cultura o de la sociedad. Cuando aquí señalo el asterisco, es para señalar que no solamente se estudian los motivos, sino también los valores, las creencias o actitudes o una combinación de las mismas. La explicación tipo 2 es cuando se determinan las consecuencias que genera un problema en una situación o una realidad determinada. Y la explicación tipo 3 es la explicación integral, que vamos a explicar inmediatamente. La explicación integral tiene 2 momentos. En primer lugar, se buscan las causas o la determinación. Según Mario Bunge, un gran epistemólogo y metodólogo, él señala en su libro Causalidad que las determinaciones no son siempre causales. Por eso es que yo hablo de determinaciones, en este caso de determinación causal, para especificar más el tipo de explicación que estamos generando. Y luego la explicación tipo 2, que son las consecuencias que genera el problema. Esta es la explicación integral. Pero hay que hacer una reflexión en torno a esto. En las tesis de grado, maestría y doctorado, la explicación tipo 1 es la más importante y la que más se aplica. En segundo lugar, puedes investigar solo las consecuencias del problema. O puedes investigar los 2 tipos de explicación y esto sería la explicación integral. Por eso es importante que el estudiante que vaya a hacer su tesis lea el reglamento de tesis de su universidad para ver cuáles son los límites que establece la misma para la realización del trabajo final o de las tesis doctorales. Ahora bien, también está la incidencia, la influencia que ejerce el tutor. Dependiendo del problema, si es un problema ya analizado o es un problema totalmente original o es más simple, es más complejo de estudiar, entonces él te va orientando si vas a ir más hacia la explicación causal o la investigación de las consecuencias. Esto hay que tomarlo en cuenta pues a la hora de la realización de la tesis. Vamos a establecer ahora el otro objetivo, que es la interpretación. La interpretación es encontrar la significación hermenéutica o semiológica que tiene un problema en una circunstancia determinada. Se busca el sentido que tiene un problema para el hombre o la sociedad. Entendiendo por hermenéutica la ciencia que se encarga de interpretar un discurso, sea escrito o sea oral. Y la semiología la vamos a entender como la ciencia que se encarga de interpretar los símbolos generales que ha generado el hombre y que marcan su existencia, su modo de vivir o su visión de mundo. Vamos a establecer diferencias y semejanzas entre explicación e interpretación. Diferencias. Generalmente se deja el término explicación para las investigaciones
cuantitativas y o estructurales, y la interpretación para las investigaciones cualitativas. ¿Cuáles son las semejanzas? En esencia, tanto la explicación como la interpretación realizan la misma operación de conectar el problema con su contexto, bien sea buscando sus causas o sus consecuencias, o bien buscando el significado o la razón de ser del problema en un momento determinado de la sociedad. Varía el paradigma o el marco teórico utilizado en la investigación. Cuando uno en el capítulo 3 define la naturaleza de la investigación y señala que la naturaleza es cuantitativa, entonces generalmente se usa la palabra explicar. Y si señala que la investigación es cualitativa, entonces se utiliza la palabra interpretación. El objetivo final de esta investigación es interpretar el comportamiento de los empleados públicos con respecto al desarrollo de la organización. Pero yo por experiencia señalo que es la misma operación. Ahora bien, las investigaciones integrales y mixtas, así como las investigaciones inter y transdisciplinarias, se complementan e integran tanto la explicación como la interpretación. Cuando en la investigación, como veremos más adelante, de carácter estructural, tú realizas una inferencia en base a las tendencias que se ven en los datos, es muy difícil que uno eluda la interpretación. ¿Por qué? Porque lo que uno anda buscando es tener una precisión del problema que se está investigando, a menos que uno haga la delimitación de que solamente se van a dedicar a la explicación o a la interpretación o a ambas. Esa pues es la recomendación que yo hago al respecto. Muy bien. ¿Qué es predecir y cuáles son sus modalidades? Predecir es un objetivo que consiste en estimar el comportamiento futuro del problema estudiado. Hay dos modalidades de la predicción: el pronóstico y la planificación. Pronosticar es una forma de predecir un fenómeno tal como viene comportándose. Para ello se utiliza una base de datos o series históricas, modelos matemáticos, modelos estadísticos. Y en la predicción generalmente se habla de probabilidades. Se calcula siempre el error que se va a cometer o admitido en el momento en que se va a hacer la predicción. Un ejemplo podría ser el pronóstico del tiempo. Es decir, cuando se está modelando una predicción, uno tiene una serie histórica, pero va incorporando pues atenuantes o circunstancias, y sobre eso pues el modelo saca una proyección. Y planificar es una forma de predecir un fenómeno a partir de la intervención consciente de la acción humana. Por ejemplo, elaborar un proyecto de mejoramiento de las comunidades o planificar una empresa. Esto es lo que es la predicción en las ciencias sociales. ¿Qué es organizar o intervenir? Acordemos que la ciencia quiere explicar y solucionar los problemas. No solamente quedarse en el papel, en lo realizado. El científico también está ejerciendo una función activa en la sociedad. Participa en las mejoras de la sociedad. Entonces, organizar es un objetivo que consiste en la intervención consensuada
y científica de una realidad o una situación determinada en términos de iniciar, desarrollar y consolidar procesos de conservación, renovación, innovación y cambios en las personas o en las estructuras, sean instituciones, comunidades, sociedades, estados u organismos internacionales. Ahora, la organización y la intervención tiene que cubrir un ciclo que yo llamo el ciclo DPI. Es decir, primero tienes que tener el diagnóstico o la teoría del problema. Luego, sobre eso, tú realizas el plan. Luego estableces la organización para realizar, aplicar el plan. Y luego, propiamente, pues, la organización. El científico con sus equipos correspondientes lleva a la práctica el plan dirigiendo a las personas, los recursos y medios en pro de alcanzar los objetivos de la innovación o el cambio pues de la realidad. Y finalmente puedes realizar el control y la evaluación. Objetivos alternos a la explicación. También se puede utilizar la palabra analizar por explicar o evaluar por explicar. Pero como nosotros estamos tratando de delimitar bien un objetivo, cualquiera que utilices para indicar el producto, tienes que definir qué vas a entender por explicar, analizar o evaluar. Si dice que es sinónimo, pues lo puedes usar indistintamente. Pero como lo vamos a demostrar que son operaciones un poco distintas, es preferible utilizar la definición apropiada para lo que tú quieres realizar. Muy bien. Objetivos orientados a los procesos de la investigación científica. Generalmente se coloca el término diagnosticar como objetivo general de la investigación. Eso es posible. Pero miren esta definición. Diagnosticar consiste en estudiar el estado y situación de un problema o de una realidad en un tiempo y un momento determinado. Pero el estado o situación abarcaría muchos elementos, dimensiones y relaciones, por lo que diagnosticar es más bien un propósito que un objetivo, por lo que es mejor traducir o convertir dicho propósito en objetivos generales y específicos, como lo que se van a explicar a continuación. En la segunda parte vamos a explicar todo eso. Muy bien, este es el final de la primera parte de los objetivos de la investigación científica. Damos asesorías y cursos de formación del investigador científico, metodología de la investigación, epistemología aplicada, y los cursos y asesorías pueden ser presenciales o a distancia o mixtos. Aquí desde Madrid y mi correo para que nos comuniquemos sería evaristoméndez22@gmail.com. Muchas gracias y hasta la próxima.